www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Tenemos en la línea telefónica al doctor Guillermo Moreno, perfecto, el presidente de Alianza País. Alianza País. Y queremos conocer la posición de Guillermo Moreno, el doctor Guillermo Moreno, sobre el discurso pronunciado ayer por el presidente Danilo Medina. Pero no lo presente así, diga como el presidente de Alianza País, así no lo presente. ¿Y cómo? Como el esposo de la doctora Aura Celeste Fernández. No, el presidente de Alianza País. No, hombre, no, él sabe que eso es entre él y yo. Doctor Moreno, ¿cómo está usted? Don Guillermo. Muy bien, muy bien. Mucha honra. Dígale que John F. Kennedy se presentó en París diciendo: yo soy John F. Kennedy, el acompañante de Jackie. Así mismo. Un abrazo, doctor Moreno. ¿Qué evaluación tiene usted del discurso del presidente Danilo Medina en rendición de cuentas en el día de ayer? Debo señalar que el discurso, hay una primera parte en la cual el presidente reitera un conjunto de promesas que ya había hecho en su discurso de toma de posesión y de los 100 días, y reitera esas promesas y plantea algunas de las realizaciones que ha hecho durante estos 6 meses. Digamos que es una parte del discurso donde hay ausencias que podemos luego señalar, o podemos señalar en el caso del tema, en el tema eléctrico, por ejemplo, se olvidó del pacto eléctrico y sobre todo que tiene que ver con la revisión de los contratos eléctricos, porque en la República Dominicana el problema básico de energético es el precio de la energía, y no habrá reducción en el precio de la energía ni solución al problema mientras no se revisen los contratos eléctricos con los generadores. Está el tema, la gran ausencia del déficit fiscal, es decir, no es posible que en este discurso de 6 meses, en los cuales el tema central es que el gobierno de Danilo Medina hereda un déficit fiscal evaluado por el Fondo Monetario Internacional en 205 mil millones de pesos, sea el ausente. Y sobre todo porque el presidente se refiere a un crecimiento de la economía de cerca de un 4%, el más grande de la región de Centroamérica, el Caribe y Centroamérica, pero un crecimiento que tiene como telón de fondo un déficit fiscal de esa magnitud. ¿Qué crecimiento puede hablarse? Y máxime que en estos 6 meses el gobierno de Danilo Medina ha aumentado la deuda pública en cerca de 1.500 millones de dólares. Entonces, estos son, digamos, temas notables, el tema de la corrupción y el no definición de una clara voluntad de persecución y sanción de la corrupción, sobre todo de investigación y persecución, es muy también notable porque es un gobierno que empieza y hay mucha gente, funcionarios observando a ver qué pasa con los corruptos del gobierno anterior, y si no hay una clara voluntad, lo que se está en el fondo es estimulando que haya gente que se atreva. Ya hay gente que se ha atrevido con el nepotismo, que se ha atrevido en el gobierno también a ponerse salarios elevadísimos, y entonces son, digamos, pequeños pasos que si no se detienen a tiempo pueden dar lugar precisamente a que se generalice, y ahí es que se pone de manifiesto la convicción, el carácter del gobierno. Ahora, esas que digamos pudieran ser las ausencias del discurso, el discurso que es salvado por el gran anuncio del presidente de la República de revisar el contrato de la barrigor en la modalidad que sea, a través de un impuesto o directamente haciendo la revisión. Pero esta parte salva el discurso, porque resulta que con eso el gobierno de Danilo Medina da un paso al frente en el sentido y en la tendencia en que ha venido evolucionando América Latina, en la recuperación de los recursos naturales
como propiedad de los pueblos y que por tanto los gobiernos tienen que proteger y tienen que defender. Y eso es un paso positivo que nosotros apoyamos sin reserva. Todas las acciones que el gobierno emprenda tendente a la recuperación de lo que nos corresponde como nación, del oro de Pueblo Viejo, Alianza País y los aliancistas lo apoyamos sin reserva en todas las acciones y creemos que todos los sectores sociales y políticos deben en estas circunstancias manifestar ese apoyo, porque el gobierno requiere de ese apoyo para que precisamente la Barrigol sepa de una vez y por todo que no es un reclamo del gobierno, es un reclamo de la sociedad del cual el gobierno se hace vocero, compromisario y el ejecutor de esa voluntad de la sociedad y del pueblo dominicano. Doctor Moreno, María Elena Núñez de este lado. Muy buenos días, María Elena, ¿cómo estás? Bien, quería, ante 3 de las críticas que usted hace al discurso, quería plantearle lo siguiente y escuchar su opinión. Usted critica como que reitera promesas de campaña y le pregunto, ¿no era importante hablar 6 meses después de lo que él había ya realizado, concretizado de esas promesas para decirle a la población en un discurso de rendición, estamos trabajando en eso? Sobre el tema eléctrico, usted decía, no se refirió al pacto eléctrico, no satisfizo sus explicaciones sobre, estamos trabajando para aumentar la capacidad instalada, incluso tomando en cuenta fuentes alternas y para reducir pérdidas por robo y por deterioro de las redes. Y en cuanto al déficit, recuerdo que en un discurso anterior él decía, quiero usar las piedras no para lanzarlas a otras, sino para construir. Asumo, como ciudadana, que el presidente ha preferido utilizar energías, recursos, tiempo en construir, en hacer, en trabajar, y asume lo que heredó ya como un hecho. Sobre esos 3 planteamientos me gustaría escuchar su opinión. Sí, a mí me parecen muy sensatos tus planteamientos, María Elena, y digamos que no es que no lo comparta, tal vez uno hace énfasis que es necesario que se hagan frente a la nación, porque si no hay una parte de sobre todo en el ejercicio político que hacemos los énfasis debidos, entonces muchas cosas se olvidan. Y en ese sentido, cuando hablo de reiterar promesas, es precisamente ese hecho, es decir, en una rendición de cuentas y en un discurso de este tipo, lo que uno espera es más que un detalle de las pequeñas realizaciones, de las pequeñas obras, es una visión clara, definida, y una voluntad muy clara y definida de la estrategia de desarrollo y de las acciones en función de, no como nuevas promesas, sino también como realizaciones. Si no hay las realizaciones de esa estrategia, bueno, lo que hace es esto, reiterar las promesas. Es el caso, por ejemplo, del pacto eléctrico. Ya 6 meses después, lo bueno hubiese sido que ya pudiéramos estar hablando del gran pacto eléctrico, sobre todo en el gran ausente de ese tema de su discurso, que es la revisión de los contratos con los generadores de energía. Entonces, el hecho de que esté refiriéndose el presidente solo a una parte del problema, que lo es, el hecho de que tenemos que cambiar la matriz de generación, eso es correcto, que hay que cambiar la matriz, es otra promesa, es decir, vamos a cambiar la matriz para buscar otra fuente de energía. El hecho de que el presidente también identifique otra de las causas, como es el hecho de las pérdidas, tanto por pérdida en sentido lato, pero también por robo, es importante. Y el hecho de que haga la promesa, digamos, es importante, pero es promesa de que se va a hacer. Ahora,
lo más importante en términos del impacto de la energía es la reducción del costo de producción de la energía, porque eso sí va a hacer competitiva la producción de energía y sobre todo va a hacer competitivo el país. Y entonces, si no reducimos el costo de la producción de energía, que tenemos posiblemente el más caro de la región, entonces no importa cuánto reduzcamos del robo, porque el problema de fondo es el costo. En ese sentido, a eso es que me refiero. Y el otro tema es en algo que sí, digamos, es clara la diferencia nuestra con el gobierno. Nosotros creemos que no es pérdida de tiempo enfrentar la corrupción y acabar con el borrón y con la impunidad y no reiterar el borrón y cuenta nueva. Parte del problema de fondo que ha acumulado durante estos 50 años la sociedad dominicana es la impunidad. Y eso ha ido creando un estado de irrespeto a la ley, de irrespeto a la legalidad, de ilegalización del Estado y de los gobiernos, de enriquecimiento a los ojos vista de los ciudadanos, que ha creado un clima en el cual todo el mundo tiene una justificación para violar la ley, precisamente porque el crimen de cuello blanco, la corrupción, frente a ella lo que hay es impunidad, y cada nuevo gobierno hace un borrón y cuenta nueva, y con eso hemos ido debilitando a niveles inaceptables la institucionalidad democrática, y sin institucionalidad democrática tampoco hay desarrollo, porque la parte fundamental en el desarrollo es la seguridad jurídica, y en un país donde prime la impunidad, donde el corrupto no reciba la sanción y por tanto esté estimulado a seguir pidiendo a los funcionarios comisiones para las distintas actividades en complicidad con el sector privado, y donde las autoridades entonces no actúen, entonces no hay seguridad jurídica en ese país. Si no hay seguridad jurídica, tampoco hay desarrollo. Doctor, entonces hemos hecho unos énfasis, nos corresponde hacer esos énfasis, lo que no quita que no reconozcamos los aspectos positivos, como hemos señalado en el caso de la Barrigol, que es la parte que salva el discurso. Doctor Guillermo Moreno, sí, escúcheme, finalmente yo quisiera que usted nos diera su opinión sobre un caso que fue anterior a este discurso, que fue el caso de Bahía de las Águilas y la propia decisión del presidente de dar marcha atrás a la posibilidad de un acuerdo transaccional para resolver el conflicto de Bahía de las Águilas. Sí, fue una decisión correcta del presidente. El presidente de la República mostró en ese acto de rectificación que efectivamente tiene la consistencia para enmendar un error al cual haya sido inducido o un error que haya cometido, y eso, lejos de disminuirlo, lo que ha hecho es engrandecerlo como estadista, sobre todo porque él, que no es abogado, que digamos que pudo haber sido inducido a firmar un poder especial para hacer un acto transaccional a todas luces ilegal, y a todas luces además de ilegal, que iba lo que iba a hacer era a legalizar una defraudación y una estafa contra el Estado Dominicano. El hecho de que no solamente rectificara, sino que previa a la rectificación se abriera a escuchar a los distintos sectores y pusiera sus oídos para escuchar las opiniones de distintos sectores, todo eso muestra una metodología de actuación como estadista que es muy conveniente y que debemos resaltar. Porque nuestra misión es, nuestro primer compromiso es con la sociedad dominicana y con el pueblo dominicano, y en ese sentido todo lo positivo que haga el gobierno o pueda hacer, nosotros tenemos que resaltarlo también, y en ese sentido eso fue un acto muy correcto
que nosotros también hemos manifestado nuestro apoyo a esa rectificación y retiro del poder especial, y sobre todo la reiteración de que Bahía de las Águilas es propiedad del pueblo dominicano, que le pertenece al Estado dominicano, y la reiteración y el pedimento específico al Ministerio Público de que actúe con la diligencia necesaria para llevar sanción a los que han defraudado el Estado y han estafado el Estado, y para la recuperación de esas tierras. Bueno, muchas gracias al doctor Guillermo Moreno. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.